Experto en el tema minería y vamos a conversar las funciones que cumple cada una de estas instancias para poder conocer un poco más didácticamente el conflicto que se está enfrentando y esto por el cual es por lo que se están moviendo los mineros. La anterior semana, el lunes, empezábamos con la movilización intensa, lunes, martes y miércoles, con ruptura de vidrios, con sustos, con dinamitazos, con agresiones en La Paz, pero tiene que ver con qué. ¿Qué tipo de manejo se está dando desde el Estado al manejo de la minería? Vamos a saludarlo al doctor Jaime Cuéllar, que está con nosotros. Jaime, buenas tardes, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo están? Buenas tardes y nuevamente muchas gracias por la apertura. Bueno, díganos un poquito, explíquenos didácticamente cómo está estructurado el tema minero en el país. ¿Cuál es la estructura? ¿Quién depende de qué? ¿Quién hace qué? Para ir entendiendo este elemento. Claro que sí, mire, la ley 535 establece ciertos estamentos para el control de la otorgación de derechos, para la otorgación de derechos de comercialización, y en este caso estamos, por ejemplo, con una ley minera que ha desfragmentado la estructura de la actividad minera propiamente dicha. ¿Qué le quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el caso de la ley de hidrocarburos y en el marco de la Constitución, la NH, por ejemplo, tiene la función de controlar toda la cadena de hidrocarburos. Su función es controlar absolutamente toda la cadena. La NH. En el caso de minería sucede algo bastante sui generis, en el entendido que el legislador entendió la necesidad de contar con mayor burocracia. ¿Y qué es lo que ha hecho? En vez de aglutinar a toda la actividad minera en una sola institución, que podría haber sido la autoridad minera, por ejemplo, que es lo que debería ser, ha desfragmentado las diferentes etapas de la actividad minera. ¿Qué le quiero decir? Quien otorga derechos es la JAM. Quien controla la fiscalización es el SENARECOM. Y en esta atomización de las partes de la actividad minera se generan grandes vacíos y grandes conflictos, porque primero no se tiene la información cruzada, que sería esencial. Es como que YPFB, por ejemplo, YPFB Comercialización sea otra entidad que no depende de YPFB, y eso hace que el tema de control, fiscalización sea bastante complejo. No se coordine nada. Y difícil de hacer, exactamente. No se pueda generar los controles. Inclusive el cruce de información entre SENARECOM y AJAM no se dan porque se necesita con carácter previo un convenio, y si bien la norma establece que son parte de la actividad minera que tiene un ente rector que es el ministerio, obviamente son dos islas completamente separadas normativamente. ¿Son puestos políticos? ¿Son espacios de cuotas de poder estas direcciones? Mire, la construcción de la ley minera estableció que sean puestos de carácter técnico. Por eso los requisitos, por ejemplo, para ser director de la JAM, para ser director departamental, y lo propio para ser director ejecutivo del SENARECOM. A ver, en la JAM, ¿cuál es el perfil del director de la JAM? ¿Qué debe ser? ¿Un ingeniero, un minero? Tiene que ser un abogado. ¿Abogado? Tiene que ser un abogado. Tiene que tener... Pero es militar, creo que tengo entendido, militar retirado, el de la JAM. No, es abogado. Es abogado. Doctor Ariñas, es abogado y economista. Era exdirector de impuestos, ¿no? De la AI. Sí. Y los perfiles que otorga, por ejemplo, desde mi perspectiva, el tema de otorgación de derechos y manejo estrictamente del área de control, supervisión y fiscalización, desde mi lectura debería ser un ingeniero geólogo, un metalurgista. En AJAM. Claro, que tenga conocimiento obviamente del tema normativo, pero es un tema técnico, estrictamente técnico. Y lo propio en el SENARECOM, tendría que ser un metalurgista o un geólogo que tenga conocimiento en política pública y que maneje planificación estratégica y maneje también el tema de recursos. Hemos estado llamándolo bastante al director de SENARECOM, Valeria ha estado llamándolo al director SENARECOM. ¿Qué le han dicho? No contestan simplemente los teléfonos, Gonzalo. No contestan. No contestan los teléfonos. Nos han dado un dato y yo le quiero preguntar si usted conoce. Nos han dicho que el director del SENARECOM sería un constructor, un albañil. Lo que yo tengo entendido que él no tiene título, y como es un cargo ejecutivo es de libre nombramiento. Eso es lo que me han dicho. Queríamos preguntarle a él si tiene algún título, si realmente es, como dicen, es un albañil, y además se nos ha indicado que sería el cuñado del concuñado del vicepresidente. Aquello lo desconozco, pero tengo entendido que carece. Y lo estamos buscando. Entonces,
AJAM tiene que ser un ingeniero geólogo. Desde mi lectura, sí. El de Senaricom también. Tendría que ser. Tendría que ser, no alguien que no conozca. Y justamente por eso la crítica a la propia estructura y diseño de la ley minera, que debe ser modificada en mérito a estas experiencias que ya se han tenido en más de 5 años y que son necesarias de adecuarse a la realidad que está viviendo nuestro país. Por ejemplo, fusionar desde mi lectura AJAM y el Senarecom para que no exista esa pérdida de información y ese bache inclusive práctico de tener información respecto a la comercialización interna y externa y a los derechos otorgados que los entrega la AJAM. Eso es importante. Ahora bien, el tema es ¿por qué están peleando los mineros cooperativizados? ¿Cuál es el fondo de esa pelea? Primero, dentro de los 9 puntos que ellos han mencionado, más bien dicho, dentro del pliego petitorio que ellos tienen, es el respeto a los procesos de adecuación en áreas protegidas que ellos tienen. Si bien la Constitución garantiza que la actividad minera hecha con la anterior ley va a ser sujeta a adecuaciones, obviamente estas adecuaciones deben estar sujetas al marco normativo ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien ellos pueden haber tenido derechos otorgados con la anterior ley, en un área, en un parque, por ejemplo, deben adecuarse a la normativa ambiental, que en los hechos es pues contradictorio respecto a la actividad que ellos están realizando. Ese es uno de los puntos. El otro de los puntos es el famoso seguro delegado. El otro de los puntos es seguir teniendo, por ejemplo, prerrogativas normativas respecto al pago de impuestos, que quieren pagar una cantidad ínfima de impuestos, que de verdad eso es ridículo a la economía del país. 4.8, ¿no? Es una burla a la economía del país y quieren más áreas. En los hechos quieren más áreas. Y esto deviene, por ejemplo, de las necesidades que ellos, entre comillas, tienen por ser una minería de necesidad. Se me fue el término, pero en los hechos el factor cooperativo que hoy por hoy nuestro país está, con el que está viviendo nuestro país, está pues promovido por capitales en muchos de los casos extranjeros y que se ha visto en los distintos operativos que inclusive hizo la AJAM, cuando se intervinieron áreas mineras donde estaban trabajando chinos, pero que los titulares son actores mineros cooperativistas. Y ellos no salen pues a marchar, ellos no salen a marchar. Ellos financian. Exactamente, y lo que es llamativo y que debe ser entendido a la fecha, que la minería ilegal específicamente debe ser entendida como el narcotráfico. ¿Por qué? Porque los capitales que genera la minería ilegal provienen en muchos de los casos de actividades ilegales como el contrabando, narcotráfico, trata y tráfico, y ese dinero se está reinvirtiendo en actividad minera legal e ilegal. Y cuando hablo de legal, en muchos de los casos son colombianos, chinos, que invierten ese dinero ilegal sobre pretexto de contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Vamos a los puntos que decía, que ha planteado los mineros cooperativistas. Estamos hablando de Ferreco y la otra cooperativa, FEMABOL. Primer punto, otorgación de la personería jurídica de la FECMABOL y Fericomín Centro Potosí. ¿En qué consiste esto? Lo que ellos quieren es tener una propia personería jurídica que aglutine a los actores productivos mineros auríferos, solo a las cooperativas mineras auríferas, y que tenga el mismo, si vale el término, la misma capacidad de influencia y poder, fuerza, que FECOMAN, por ejemplo, que Ferreco, pero FECMABOL va a aglutinar a la totalidad, a la masa de cooperativas mineras auríferas. ¿Y qué implica eso? Tener un actor político que va a poder determinar decisiones con toda la fuerza que tiene, además, en la política minera de un país. Y políticamente eso le serviría a cualquier partido, tener una fuerza detrás de ellos, así. En este caso las cooperativas se han constituido ya en una fuerza política que definen, por ejemplo, la política minera de un país. Las cooperativas aglutinan aproximadamente entre 700,000 a 800,000 personas. Y discúlpeme, en el razonamiento de cualquier boliviano, 800,000 personas no pueden determinar la vida de los recursos de los bolivianos, el medio ambiente de los bolivianos. Y esto creo que tiene que ser evaluado a partir de la ciudadanía, porque si bien estas decisiones son políticas y que no han tenido eco en el nivel político, bueno, pues la ciudadanía tendrá que interpelar al nivel político y decir, oiga, nosotros se debe pensar la política minera en los 12 millones de bolivianos que vivimos en este país. Segundo punto, restitución de la personería jurídica de la Fericomín integrado La Paz.
Por ejemplo, en ese caso, tengo entendido que está en una sala constitucional para que se pueda dilucidar este tema estrictamente constitucional, pero que en los hechos lo que busca es generar mayor empoderamiento de un estamento que pueda ser reconocido por el Estado, que va a influir en el nivel político. Tercer punto, seguridad jurídica para las cooperativas, lucha contra avasallamientos y minería ilegal, respeto y defensa de los derechos mineros contra las acciones populares y rechazo a la suspensión de los trámites por AHAM. Mire, ahí de verdad esto me parece algo tirado de los pelos. Primero, los que realizan actividad minera ilegal en muchos de los casos que ha salido de boca de los cooperativistas son los cooperativistas sobre pretexto de decir que los contratos en la AHAM no salen. Y eso es como darle luz verde a que sigan realizando actividades ilícitas. El tema de los avasallamientos, esto está sujeto a un proceso especial que es el amparo administrativo minero, que es la protección de los derechos ya otorgados por parte de la AHAM. En este caso, por ejemplo, la AHAM ha venido realizando amparos administrativos tutelando estos derechos, pero obviamente eso también conlleva a que la política minera esté determinada por los intereses de las cooperativas. ¿Qué le quiero decir? Este es el área de la cooperativa A y hay una cooperativa B que está a su lado. Y dicen, no, están realizando perturbaciones o inmisiones a mis derechos, y en eso se activa la figura del amparo administrativo minero. Se tutela el derecho y bueno, pues se tiene que restituir. Y lo que se está haciendo con esta figura de proteger de avasallamientos, en muchos de los casos es generar cargas procesales innecesarias. ¿Y se protegerían de quiénes? ¿De los campesinos, de los originarios? Eso es lo que sucede. La propia ley minera establece aquello. Póngase, esta es un área minera en la cual la cooperativa 1 tiene derecho otorgado. Si un comunario ejerce algún tipo de presión, inmisión o perturbación, como dice la norma, se debe activar un amparo administrativo minero. La AHAM hace una inspección y si se evidencia, por ejemplo, que hay perturbación, que están bloqueando porque no quieren que siga entrando combustible o siga entrando mercurio, por ejemplo, van a ser pasibles al inicio de un proceso penal por avasallamiento. Por avasallamiento. Por avasallamiento. O sea, se están camuflando con todas las leyes y normas, digamos. Y eso es lo lamentable. Yo creo que se debe repensar la política minera a partir de una consulta a nivel nacional y no solamente de un sector. No solamente los mineros, porque nos pertenece a todos. Exactamente. Cuarto punto, anulación de la resolución administrativa AHAM 6, quebrado 2023, del 24 de julio 2023, emitida por AHAM, áreas protegidas, otorgar vigencia y validez a las CCU, certificados de compatibilidad de usos emitidos institucionalmente por la AHAM. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que había mencionado, la AHAM está respetando los derechos de la anterior ley, pero para que eso suceda tiene que haber un proceso de adecuación, que quiero decir que usted se adecue a la nueva ley minera. Y un requisito sine qua non para que aquello suceda es que usted cumpla con la normativa ambiental y con la protección de las áreas protegidas. Para que eso suceda, el CERNAP es el ente encargado de otorgar el certificado de compatibilidad de uso de suelos. Si usted no tiene ese certificado, no puede adecuarse y por ende no puede realizar actividad minera y por ende estaría realizando actividad minera ilegal. Muchas cooperativas a la fecha y por conocimiento de causa están trabajando sin tener ese certificado, sin haber terminado las adecuaciones y bueno, pues están realizando minería. ¿Qué instancia tendría que ir a controlar esto? El CERNAP, la AHAM y el Ministerio de Medio Ambiente. La AHAM no en el tema ambiental, sino en el tema de verificar si existe actividad minera ilegal. ¿Y CENERICOM? No, el CERNAP, el Ministerio de Medio Ambiente y la AHAM. Perfecto. 5. Promulgación del proyecto de ley del impuesto consolidado al oro, régimen tributario del oro. Eso sí me parece algo leonino para con el Estado y para con la población, porque el resto de la gente, el suscrito, pagan los impuestos que se deben de pagar. Y no pagamos 4%. Sí, imagínese, o sea, nosotros pagamos impuestos por una factura que emitimos y de manera risible se va a pagar un impuesto que es hasta de más ridículo para el ingreso para el propio Estado. Sería interesante que para la misma versión sean los profesionales libres quienes paguemos ese impuesto. Menos, ¿no? A modo de contribuir. Por supuesto. Habrá que reflexionar respecto a aquello. 6. Aprobación de los contratos administrativos mineros por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, AHAM, y la otorgación de áreas mineras en favor de las cooperativas de 5.000 cuadrículas por parte de Comibol.
A ver, en cuanto a los contratos administrativos que ya están en la Asamblea, estos contratos ya han tenido una etapa previa en la JAM, donde han cumplido con los pasos que establece la ley, pero son enviados al Congreso, bueno, a la Asamblea, para que se ratifiquen o no. ¿Qué es lo que sucede? Las comisiones que ven el tema de los contratos muchas veces están objetando la falta de certificados, el hecho de que estén, por ejemplo, en áreas protegidas, el hecho de que los socios sean extranjeros, y en tanto y en cuanto la Asamblea determine seguir revisando documentación, que lo puede hacer, estos contratos no van a ir adelante, y por ende no se puede realizar actividad minera en estas áreas que en muchos de los casos podría apostar los actores mineros ya están trabajando. Y a propósito de esto que usted nos daba cuenta, esto no es correcto. El SENARECOM ha modificado la definición de persona natural o asociada, establecida en el punto 4 del glosario, párrafo segundo, ha modificado. Quiero mostrarles. Personas individuales no asociadas. A ver, vamos a este cuadro, por favor, Wilmer, y nos va a explicar el doctor qué significa esto. Le presento ahí. El oro obtenido por la persona individual no asociada asume por cuenta propia los costos de producción y otros gastos, por lo que se constituye en propietario el oro extraído. Dicho oro no es un producto de la actividad de explotación de la cooperativa, motivo por el cual en la práctica esta venta de la persona individual no asociada no es objeto de registro contable de la cooperativa, pero es sujeto de la retención del 1.8% por el concepto de seguridad social a corto plazo y de las obligaciones gremiales a favor de la federación a la cual declare el vendedor, en el marco del Estatuto Orgánico de Orgánicos Federativos. ¿Qué significa esto? Que SENARECOM está autorizando que personas individuales puedan beneficiarse. ¿Qué es lo que sucede con esto? Primero, esta es una figura demasiado forzada para proteger a las cooperativas respecto a los contratos de prestación de servicios que tienen con personas individuales o colectivas, pero que están utilizando la figura de persona individual, y para proteger cualquier posible proceso de reversión de un área. ¿Qué es lo que sucede? Las cooperativas no pueden asociarse para realizar la actividad minera, y mucho menos pueden ceder sus áreas para que un tercero realice actividad minera. Si uno realiza actividad minera, esto es pasible a un proceso de reversión conforme a la ley minera y el reglamento de extinción de derechos. En este caso, no solamente se está dando factibilidad a que terceros puedan trabajar en áreas de las cooperativas, cosa que está prohibido, sino también que a nombre de las cooperativas puedan comercializar de forma individual el producto extraído del área donde se ha realizado el trabajo. En pocas palabras y en un lenguaje mucho más simple, se está dando viabilidad normativa a través de esta resolución para poder realizar actividad minera ilegal y para poder realizar comercialización ilegal con anuencia del SENARECOM, cosa que está en desmedro de la economía, primero del departamento y segundo del Estado boliviano. Bueno, muy preocupante este dato, ¿no? No es correcto esto. Jurídicamente hablando, no corresponde que esta resolución siga vigente. Lo que se tendría que hacer es impugnar desde el punto de vista constitucional y evitar que, por ejemplo, estas situaciones se sigan dando. ¿Y qué es lo que sucede? Detrás del oro existen grandes capitales provenientes de bandas criminales que están inyectando ese dinero a través de la comercialización del oro para legitimar estos capitales e introducir dinero sucio al mercado formal y legal de los estados. Y eso es lo que está sucediendo con esta resolución, que en los hechos está perjudicando inclusive en los compromisos de la GAFILAC a Bolivia, que creo que no se ha tenido una lectura adecuada desde los niveles ejecutivos de decisión. Vamos al punto 7, ¿y qué tiene que ver? Exigir a la Caja Nacional de Salud el reconocimiento de gastos de inversión que ha realizado con recursos del seguro médico delegado a la persona o la condonación de deudas sobre la inversión en el marco de la administración del seguro médico a la condonación de deudas. En pocas palabras, lo que está diciendo es, quiero que me condonen las deudas que yo tengo con los entes gestores, que son los entes aseguradores, y evitarme cualquier proceso coactivo social por el cobro de esas deudas.
Yo quisiera, por ejemplo, preguntar a cualquier persona que tiene un pequeño emprendimiento, una SRL, que cumple con las cargas tributarias y sociales, si alguna vez el Estado le ha condonado alguna deuda o tributaria o de carga social, para el pago, por ejemplo, a las cajas aseguradoras. Eso jamás ha sucedido y creo que ese sería el peor error para legitimar el poder de las cooperativas en contra del Estado. Este seguro médico delegado tiene que ver con un acuerdo que se hace con la Caja Nacional para que la Caja les dice a los cooperativistas: ustedes que llegan a estos lugares y nosotros que no tenemos acceso, ustedes atiendan a este sector que está muy alejado, no puede llegar, pero usted corríjame si estoy equivocado, los señores se han dado la vuelta y han empezado a comprar, han empezado a hacer negocios en La Paz. Sí. Comprar clínicas y en La Paz. Y muchas de sus clínicas están en ciudades y no en las áreas donde deberían claro. estar. Si usted viaja a Teoponte, Guanaima, Piri, va a encontrar pequeñas postas que no hacen a la inversión a la que ellos refieren, por ejemplo. Uh-huh. Y eso, quieras o no, es generar un estamento que podría entenderse hasta como discriminación respecto al acceso a salud de cualquier otro ciudadano boliviano. Uh-huh. Ahora bien, en este tema los aportes también son importantes. Mientras más aportas, más seguro, más atención médica. Quiero mostrarle este cuadrito que tiene que ver precisamente con este aporte de las cooperativas. A ver, ahí tengo cooperativas y personas individuales. Cooperativa Minera Unidas Cangallí, cooperativa, y aquí tenemos su nombre: Daniela Libertad Espinosa, Cintia Elena Aguilar, Eloisa, María, Nelson, Flores, etcétera, etcétera, y hay varios nombres. Esto es irregular tener. Sí. Y además vamos a ver esto que tiene que ver con el aporte seguro delegado. Las empresas aportan y el aporte de los individuales pues casi nada, ninguno. Exactamente. ¿Y ese dinero dónde va? ¿Quién se aprovecha? Ahí se tendrían que realizar los procesos de fiscalización por los entes llamados por ley, e inclusive lo que yo me animaría a recomendar es establecer procesos de fiscalización a la propia FCOP, para que me diga si Hugo, Pedro, Paco y Luis son cooperativistas registrados o afiliados ante la FCOP, si tienen algún registro, porque ¿qué es lo que está sucediendo en los hechos? Se está utilizando la figura de las cooperativas para incluir a terceros que no son parte de una cooperativa, no realizan actividad productiva minera y bueno, pues tengan estos beneficios de los cuales lamentablemente mucha gente se está aprovechando. ¿No es acaso el SENARECOM quien debería controlar? ¿Esta es la instancia u otra instancia? En el tema de las retenciones, sí. En el tema de las retenciones, sí. Pero entiéndase algo más, que debemos cruzar estos datos con otra institución que, si bien está dentro de la ley minera, está completamente alejada, que es la AFCOP, la Autoridad de Cooperativas. Que en los hechos nadie sabe, nadie supo dónde es y qué funciones cumple. Claro, no sé. Y este estamento tiene que ser responsable de también cruzar la información, y si usted se da cuenta, tiene que ser un círculo perfecto de información que tiene que ser circular entre todas las instituciones y que hoy por hoy no está sucediendo. O sea, el SENARECOM está permitiendo que las cooperativas mineras hagan declaraciones mínimas de oro provenientes de estas cooperativas. O sea, que declaren casi nada, los cuales cumplen con la seguridad social, no están cumpliendo con esa seguridad social, ¿no? ¿Y qué es lo que también debe de llamarnos la atención? Que al hacer estas declaraciones mínimas, el SENARECOM deberíamos de cruzar la información con la comercialización externa. ¿Qué le quiero decir? Todo el oro que se produce en Bolivia no se queda en Bolivia. Este oro sale en calidad de exportación a otros países, y si usted trata de concatenar los datos del SENARECOM con los de la aduana, va a ver que no existe solidez numérica respecto a los datos. ¿Y qué implica ello? Que el Estado está siendo defraudado y que las instituciones, a través de estas debilidades institucionales y normativas, están permitiendo esta defraudación al Estado, que en los hechos es una defraudación a la educación, a la salud, a caminos y bueno, pues a todas las actividades que esos impuestos y esas regalías pueden ir a beneficiar. El gobierno no tendría que firmar entonces ningún convenio con ellos. Yo no me animaría a hacerlo, y creo que cualquiera... Esta es una especie de trampa, ¿no? Sí, esto es tratar de generar, bueno, y de dar mayor poder a las cooperativas para que en determinado momento ellos puedan influir no solamente en la política minera, sino también en otros aspectos por estas prerrogativas que ya se les ha dado desde mucho antes. ¿Qué se tendría que hacer para regular todo esto? Porque todo esto es un desorden total. Primero, modificar la ley minera.
entender que la ley minera no ha cumplido con... No hay esa voluntad política, sin embargo. No existe la voluntad política. Lamentablemente nuestros legisladores de uno y otro lado están legislando nimiedades, y bueno, pues creo que acá lo importante y urgente es hacer frente a la actividad minera ilegal, la protección del medio ambiente, y esto va a partir de la modificación de la ley minera, entendiendo que no podemos tener instituciones dispersas, que las complejidades de la minería han avanzado conforme a lo que ha transcurrido el tiempo de su promulgación, y bueno, pues entender también que si no hacemos esto, lamentablemente la minería podría ser la causante de factores de desestabilización para el propio Estado. Aquí tienen que dar explicaciones la JAM, Senaricom, CERNAP, por varias intervenciones que se hacen. Y en este caso, específicamente, el Senaricom tiene que decir por qué está permitiendo estas irregularidades, por qué cobra unos y otros no cobra, se hace de la vista gorda. Lo estamos llamando al director del Senaricom, no nos responde, lo vamos a ir a buscar. En todo caso, pásenle el dato, por favor, los amigos que nos están monitoreando, y con seguridad que lo están haciendo, que queremos hablar con él, queremos preguntarle estos temas, ¿no? Queremos conocer cuáles son los motivos para que esta entidad no esté realizando las labores de control a las cooperativas, a las operaciones comerciales, y permita la evasión del pago de la seguridad social a corto plazo, cuando esta entidad fue creada específicamente, como decía aquí, para efectuar esa labor principalmente, que es la de controlar. Ahí no se está controlando nada, se tiene que hacer cambios importantes. Y en el tema de seguridad social, una empresa comercializadora, antes de realizar la exportación de minerales, en este caso específico exportar oro, que debe presentar ante el SENACOM para evidenciar que ha cumplido con el pago de seguridad social. ¿Tiene que presentar documentos antes? Sí, tiene que... Para poder exportar, he cumplido con los pagos, no debo nada, no hay regalías, he pagado para mis empleados, todo. Claro que sí, y para que eso suceda, quien da la anuencia y el ok es el Senaricom. Sin los documentos que otorga el Senaricom, usted no puede realizar la exportación a través de la aduana. Y entiéndase que con la evidencia documental que usted acaba de mostrar, el Senaricom no está cumpliendo la función para la cual ha sido creada. Y lo que se debe hacer es generar estos mecanismos de interacción interinstitucional para que las funciones sean cumplidas a cabalidad tal cual establece la ley minera. Pero eso es una locura. Aquí tendrían que actuar los parlamentarios, tendría que actuar el mismo gobierno para preguntar qué está pasando con el Senaricom y cómo está actuando, y la relación que tiene con FECOMAN y Ferreco, por ejemplo, ¿no? Y sobre este tema del convenio de seguro médico delegado, donde no se está cumpliendo, se están haciendo la vista gorda, y esto es preocupante, y así podrían ir a firmar un documento. En los hechos yo no me animaría a hacerlo. ¿Quiénes tendrían que estar reunidos en este acuerdo con los mineros? Estas instancias que estamos mencionando. Cabeza de sector, el ministro de Minería, y si bien no es un tema minero, el ministro de Medio Ambiente, CERNAP, que también aboca al medio ambiente, AHAM, Senaricom, AFCOP, Comibol, Sergio Amín. Que tienen que estar presentes. Que tienen que estar presentes porque básicamente... Y los municipios. Las gobernaciones. Las gobernaciones. Las gobernaciones más que los municipios. Porque en este conglomerado se van a definir, por ejemplo, los ingresos que se tienen por departamentos, regalías, si son o no beneficiarios, y en muchos de los casos las cooperativas no están pagando las regalías que corresponden a los departamentos a través de la comercialización interna y externa. Y existe una concomitancia con las comercializadoras de oro, que son las que tienen el monopolio de la exportación del oro a nuestro país. O sea, estamos atrapados, somos rehenes del tema minero. Me podría animar a decir que sí. No vamos a poder salir, por lo menos en esta gestión, porque el gobierno tiene la fuerza como para poder enfrentarse a los mineros. Algo que alguna vez lo escuché a ustedes, que cuando algo no puede ser medido, tiene que ser visibilizado. Y lo que se está haciendo ahora en esta coyuntura es visibilizar estos huecos y estos fracasos normativos, que si bien el estamento político no los va a poder solucionar, sí la presión de la gente y de la ciudadanía va a generar cambios necesarios en la normativa para hacer frente. Y si queremos arreglar este tema, tenemos que ir arreglando por estas instancias que no están cumpliendo con su trabajo. Además, se debe tener a la gente con el perfil adecuado, ¿no? Un perfil adecuado al cargo, no inventarnos. Y eso quiero comprobar, no sé si es cierto, pero el director de Senaricom me ha dicho que es albañil. Tenemos los datos, Gonzalo, los tienes en pantalla ahí en el WhatsApp. Muy bien. Para poder mostrarles el perfil del director del Senaricom. Estamos hablando del señor Mauricio Mamani Coro,
que nos dice, nació en la localidad de Totora, en la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí. Fue posesionado por el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Félix Villavicencio Niño Guzmán, el 22 de diciembre de la gestión 2020. Está como texto luego de los cuadros de misión, visión del Senarecom, perfecto. un cuadro celeste, ahí Ahora están sí. los datos. Perfecto. La nueva autoridad se destacó como presidente de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Asimismo, Fue dirigente potosino en la CSUCB entonces. Ahí está, ¿no? Estaba en la comisión, dice, vamos a dar algunos datos más. Asimismo, desempeñó el cargo de secretario de la organización de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosí. Fue parte en el desarrollo de proyectos de alta importancia en el departamento de Potosí y cuenta con capacitación internacional, habiendo sido partícipe de la 11ª Escuela Andina realizada en Guayaquil, Ecuador. Esos son los datos que figuran además en la página oficial del Senarecom. ¿Y cuál es la misión y visión del Senarecom? Vamos a ver la visión que tiene. Misión. Esta es la misión. Somos una entidad orientada a registrar y controlar la comercialización de minerales y metales, proporcionando información estadística útil y oportuna para la implementación de políticas económicas y sociales, dice la misión del Senarecom. Somos una entidad orientada a registrar y controlar la comercialización de minerales y metales, proporcionando información estadística útil y oportuna para la implementación de políticas económicas y sociales. No nos dan información, es muy difícil acceder a cualquier información, ¿no? Además, controlar dice registrar y controlar, se estará llevando adelante eso. Vamos a la visión. Ser una entidad estatal fortalecida y transparente que brinda apoyo y asesoramiento a operadores mineros públicos y privados para el desarrollo de la comercialización y exportación de minerales y metales. Ni la visión ni la misión hasta el momento se cumplen, ¿no? Sí, como objetivos generales dice ser una entidad encargada de realizar el registro y control de la comercialización de minerales y metales, que genera información estadística útil y oportuna para la implementación de políticas económicas y sociales, coadyuvando a optimizar los ingresos económicos para el Estado. Muy bien. Estos son entonces, esto es lo que estábamos buscando. A don Mauricio Mamani Coro, que lo invitamos públicamente para que esté con nosotros. Él es de Potosí, de la provincia de Tomás Frías. Queremos hablar sobre esto, que le estamos mostrando estos documentos que muestran que la ley del embudo, a unos ancha y otros angosta, ¿no? Se estará cumpliendo, se estará verificando que los que exportan fuera del país tienen todos los requisitos cumplidos, han pagado las regalías, han pagado seguro médico que se llama el seguro delegado, seguro médico delegado. No sé, señor Mauricio Mamani Coro, lo estamos esperando, lo vamos a volver a convocar y ojalá puede estar con nosotros para explicarle a los bolivianos y a los oyentes de este tema. Le pregunto al doctor que está con nosotros, al doctor Jaime Cuellar, ¿cuánto oro se exporta? ¿Somos realmente, así como declaramos, tanto oro o tenemos todo de tránsito? La India, la China. En teoría, creo que se ha exportado el año pasado 77 toneladas, no tengo el dato, permítame un segundito. Pero, ¿qué es lo que sucede? En muchos de los casos este oro proviene de actividad minera ilegal. ¿Qué es lo que sucede? El mecanismo criminal que se tiene es que este oro proviene de lo que es Madre de Dios del Perú, en muchos de los casos se introduce sin ningún problema a Bolivia y se declara como si fuera oro explotado en Bolivia. Lo mismo sucede con oro que proviene del Brasil. Y ante estas facilidades que otorga... Y la mejor forma por sacar por Bolivia, pues, ¿no? Y ante estas facilidades normativas que otorga el Senarecom y la aduana, bueno, pues este oro se legitima, ingresa a la economía del Estado y a la economía legal y formal del país. ¿Paga para legalizar el oro en Bolivia? ¿Se paga? ¿Y a quién? Mire, en muchos de los casos bueno, la única entidad encargada para la comercialización es el Senarecom. ¿Y qué es lo que sucede? Existen, como en cualquier fraude de dinero, los famosos prestanombres. Y en este caso son actores productivos mineros privados o cooperativas que introducen en sus declaraciones este oro proveniente, en teoría, de actividades legales,
que se legitima a través de sus declaraciones y sale exportado sin ningún problema. Por eso no hay relación ni coherencia respecto a los volúmenes que se declara en el Senarecom y los que se exportan. No hay una coherencia. Se exporta más de lo que, se exporta más de lo que se explota en Bolivia. Sí, y si usted revisa inclusive los datos del INE, estos datos no coinciden. Tengo entendido que, por ejemplo, solo el 2022 se han exportado 75.7 toneladas de oro para comercio exterior. Y eso le da un volumen, primero, de regalías que se deberían pagar y cuánto efectivamente ha ingresado a nuestro país. Si usted estuviera de asesor del gobierno, ¿qué le diría? En este momento, modificar de forma inmediata dos cosas. Realizar un consenso para la modificación de la ley minera y generar una ley de fortalecimiento a la lucha contra la minería ilegal. Porque esto es algo que se está desbordando y una cosa va de mano de la otra. Pero eso es una posición política. No me conviene políticamente actuar de esa manera. Lo que usted me dice es técnico, pero yo no quiero algo técnico, quiero algo político porque hay elecciones. Yo creo que en este caso lo político tiene que estar por debajo del interés nacional. Eso no se va a dar, ¿no? Creo que esa es una utopía. Es una utopía, exacto. Es una utopía, pero que en los hechos, desde la visión profesional, lo que recomendaría en este momento, de forma inmediata y urgente, es esto. Tenemos que recordar, Gonzalo, que en este momento, para las 4 de la tarde, en realidad ha sido convocada la reunión entre el gobierno y los cooperativistas mineros, ¿no? Y recordar también un aspecto importante, porque la anterior semana ya se reunieron los cooperativistas con el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Mamani. Fue el miércoles pasado, donde se anunció que 4 puntos del pliego petitorio ya han sido atendidos, ¿no? 4 puntos de este pliego que comenzó, como les digo, el miércoles y se extendió, trabajaron hasta la madrugada. A ver, uno de los puntos acordados es que no se va a anular la resolución administrativa de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, 06/2023, emitida el 24 de julio de 2023. No se anula. Así es, esa no se anula, ya se acordó ello. Dice, además, el resto de los puntos que todavía no fueron resueltos, existen otras demandas que no pueden ser resueltas por el Ejecutivo, aclaró Quispe, el ministro de Minería, y provocó esto la molestia y que un grupo se retire, porque no estaba Ministerio de Trabajo ni Ministerio de Justicia, en este caso, que tenían que ver y tratar directamente lo que significan las personerías jurídicas, ¿no? El punto 7 en el tema de la condonación de deudas por los malos manejos, se dice, del tema de salud, compraron clínicas y les ha ido mal, administraron mal, quieren la condonación, no se ha aprobado eso, ¿no? Estoy buscando la información, dice... se firmó un acta donde el sector se compromete a deponer cualquier medida de presión. Se aguarda que se pueda cumplir este compromiso a fin de no perjudicar a la ciudad. No tengo el informe de cuáles son esos 4 puntos, sin embargo, el que está mencionado es el de la JAM, ¿no? Que es la resolución administrativa. Vamos a ver cómo termina esto. ¿Ya ha empezado durante la reunión? A las 4 estaba previsto. Nos hemos comunicado con el comunicador de FENCOMIN y que nos ha indicado que sí se está llevando a cabo ya esta reunión. Estamos pendientes entonces. Doctor Jaime Cuellar, regreso mucho su visita, además orientarnos, darnos una mirada jurídica de este tema preocupante. Lo cierto es que Senarecom no está trabajando como debe trabajar. Aquí lo hemos demostrado, ¿no? Esperemos que esto sirva de reflexión para nuestras autoridades y pues podamos entender que necesitamos plantear soluciones a esta problemática. Muy bien, gracias, doctor, por visitarnos. Un gusto tenerlo acá. Gracias por la invitación.